Bueno, eh, les hago este video para que pueda quedar un poco más claro el tema de cómo saber qué gráfica construir en función del tipo de variable que nos encontremos en nuestros problemas o en nuestras investigaciones. Bueno, eh, aquí tenemos un primer problema. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos examinar la relación entre la participación en las actividades domésticas y el sexo en el periodo de confinamiento de universitarios. Aquí lo que podemos observar es que nos están hablando de dos variables, si hay una relación entre la variable 1 y la variable 2. La variable 1 serían actividades domésticas, las cuales se podrían evaluar con una pregunta como ¿participas frecuentemente en las actividades domésticas de tu casa? Ya sea sí o ya sea no. Recuerden que este tipo de niveles de respuesta de la variable actividades domésticas se encuentran en variables, en escala nominal, ¿okay? Son categóricas. Y vamos con la siguiente variable que es sexo. Para poder evaluar esta variable están en dos niveles de respuesta que es A, mujer y B, hombre. Igual, como lo hemos revisado en nuestras clases, estamos trabajando con escalas de medición nominal. ¿Okay? Entonces, si tenemos dos variables nominales categóricas, ¿qué es lo que podemos hacer? Para empezar, necesitamos vaciar nuestros datos. Aquí, supongamos, ¿no?, que pudimos preguntar estos dos aspectos, tanto la participación en actividades domésticas como quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres, y obtuvimos una tabla, una base de datos como esta, en donde fueron 100 participantes y en donde 1 es mujer y 2 es hombre. En la parte del sexo, y 1 es sí y 2 es no. Por eso solamente vemos en la base de datos 1, 2, 2, 2, 2, 1, etc. Es decir, que el participante 1 es mujer y sí participa en su casa. El participante 2 es mujer, pero no participa en su casa. Si me voy, espero haberme explicado un poco en ese sentido. De que tenemos nuestra base de datos, nos preguntamos, ¿qué tipo de variable nos estamos encontrando? Si sexo es nominal y la participación en actividades domésticas según su nivel de respuesta, que es sí y es no, también es algo nominal, es decir, es algo categórico. Estamos frente a una variable categórica. Si estamos frente a una variable categórica, entonces nos corresponde construir una tabla de contingencia, en donde quedaría de esta forma. Del lado de las columnas podemos ver la participación en actividades domésticas, donde sí, como les decía, tenemos que se simbolizaba con 1 y no se simbolizaba con 2. Mientras la parte de sexo, donde mujer y hombre. En esta tabla de contingencia podemos ver de manera muy puntual, ¿no?, que 60 mujeres sí participan en casa, mientras que 20 hombres también lo hacen. Por su parte, 40 mujeres no lo hacen y 80 hombres no participan en las actividades domésticas en todo este periodo de confinamiento. Ahora, si tenemos tabla de contingencia, si tenemos variables categóricas, ¿qué tipo de gráfico nos convendría más mostrar nuestros datos? Nos convendría algo más como un gráfico, una gráfica de barras. La gráfica de barras, recuerden que es para variables discretas. Una variable discreta tiene números enteros, tiene elementos enteros y va de la mano con toda esta parte nominal y categórica.
una gráfica de barras quedaría de la siguiente manera, en donde aquí se puede ver de forma visual que las mujeres están realizando actividades domésticas en comparación con los hombres, y que cuando se contrasta en esta otra respuesta del no, pues podemos confirmar lo mismo. Hay más mujeres participando en actividades domésticas, lo que hace que a través de esta gráfica de barras podamos observar visualmente los datos y que nos lleven de una manera mucho más fácil a contrastar elementos de una variable con respecto a la otra. ¿Ok? Barras, de nuevo retomo lo que habíamos platicado en otras clases, donde hay un espacio entre una barra y otra. ¿Vale? Ahora, en el siguiente problema, que es algo que nosotros ya habíamos resuelto en algún ejercicio, un grupo de 50 alumnos presentaron un examen de admisión para el ingreso a la maestría de psicología de la UNAM, de Comila M, donde la puntuación aprobatoria fue de 53 puntos. Lo primero que tenemos que observar es cuál es nuestra variable, qué es lo que necesitamos medir. Aquí lo que quiere medir es la admisión para el ingreso a la maestría. ¿Cómo van a medir eso? Pues a través de las puntuaciones. Las puntuaciones, ¿qué tipo de variables serían? ¿Serían variables discretas o serían variables continuas? Una puntuación sería una variable discreta, porque no hay un número infinito entre un dato y otro. Podemos sacar 20 puntos, 52 puntos, 100 puntos. Cuando ustedes presentaron el examen para ingresar a la universidad, le salieron en números enteros. Algunos obtuvieron 95 puntos, 101 puntos, 128 puntos. Ninguno de ustedes obtuvo algo más allá de esto, es decir, un 95.59 o 599, ¿no? Todos fueron números enteros. Por eso trabajamos con variables discretas. Ahora, las variables discretas, ¿qué tipo de gráfico nos convendría más? Antes de responder esa pregunta, es muy importante que lo podamos tener en la tabla, ¿no? De manera visual. Esta tabla la fuimos construyendo, la construyeron más bien ustedes en una tarea, y pues quedó de la siguiente manera, en donde dividíamos estos puntos en intervalos de clase para poder agruparlos de una manera pues más puntual. Ahora regreso a la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de gráfico nos convendría si estamos apuntando que la puntuación es una variable discreta? Pues justamente una gráfica de barras, o ya sea una gráfica de pastel. En este caso opté por una gráfica de barras debido pues a la cantidad de datos que teníamos. Aquí podemos observar que del lado de las X tenemos pues, los puntajes divididos en los intervalos de clase, y del lado de las Y está la frecuencia de cada uno. Es decir, 6 personas obtuvieron este tipo de puntuaciones de 6 a 13, donde más hubo puntuaciones es de el intervalo de clase de 22 a 29. Visualmente podemos identificar de manera inmediata dónde están ubicadas las personas con puntuaciones de 22 a 29, que es donde se acumuló, donde la mayoría de los alumnos puntuaron en este examen de admisión. Y pues vemos que muy poquitos entraron al posgrado, ¿no? Esto de manera visual, reitero, sería una gráfica de barras porque estamos hablando de variables discretas. El otro problema que habíamos resuelto, en donde un investigador pretende investigar, valga la redundancia, el número de errores en una evaluación de conocimientos de álgebra en un grupo de 34 estudiantes en las que se implementó un programa de aprendizaje basado en neurolingüística.
Igual hicimos nuestro cuadro de frecuencia simple, en donde aquí agrupábamos cuántas veces se repetía 2 errores, 4 errores, 7 errores, etc. Aquí es muy importante que ubiquemos la variable, ¿no? Aquí hay una variable que dice evaluación de conocimientos de álgebra, es decir, los conocimientos de álgebra se quieren tratar de medir. ¿Cómo vamos a medir los conocimientos de álgebra? A través del número de errores. Número de errores, ¿qué tipo de variable es? ¿Una variable discreta o una variable continua? Es una variable discreta, porque justamente, como podemos ver en la tabla, no hay 2.6 errores, 2.8 errores, 4.1250.000 puntos o errores, etcétera. Es decir, hay números enteros, hay número de error 1, hay un error, 2 errores, 3 errores, 4 errores, o sea, podemos contabilizarlos, por eso es una variable discreta. Si es una variable discreta, ¿qué tipo de gráfico nos convendría más? De nuevo, un gráfico de barras. Y pues aquí visualmente podemos ver que la mayoría de los participantes pues obtuvieron 2 errores en comparación con el resto del número de errores. Igual en el eje de las X colocamos la variable número de errores y en el eje de las Y colocamos la frecuencia con su respectivo título, ¿vale? Ahora, en este último problema, una psicóloga experimental describe la distancia recorrida de un grupo de ratones después de haber sido privados de alimento. Aquí lo que están tratando de medir es la distancia recorrida. La distancia recorrida será una variable discreta o será una variable continua. Es una variable continua, porque aquí sí podemos encontrar números infinitos después de los números enteros. Se recorrieron 14.55555 centímetros de distancia. Se recorrió 55.999.999 centímetros de distancia, ¿no? Podemos encontrar algo más allá de los números enteros. Entonces, estamos hablando de una variable continua. Si bien podemos hacer nuestra tabla de frecuencias agrupadas para poder ordenar nuestros datos, el gráfico que más nos convendría pues sería, por ejemplo, un histograma o un polígono de frecuencias. Para que nosotros podamos hacer un histograma, específicamente, más bien, para que nosotros podamos hacer un polígono de frecuencias, necesitamos un dato que se llama marcas de clase. Las marcas de clase es justamente lo que nos va a ayudar a marcar el punto en donde se van a colocar los polígonos. Para obtener las marcas de clase necesitamos solamente sumar el límite superior del intervalo, por ejemplo, en el primero serían 6, más el límite inferior del intervalo, es decir, 6 más 13, lo que obtengan de esta sumatoria se divide entre 2 y ese 2 es la marca de clase particular de este intervalo. ¿Recuerdan que cuando les preguntaba qué diferencias veían entre un histograma y un polígono de frecuencias? Una de las diferencias importantes es que el polígono de frecuencias marcaba puntos medios de los intervalos. Esas son las marcas de clase. Y con eso podemos hacer el siguiente gráfico. Aquí con los datos de la tabla, si se dan cuenta, cuando hablamos de histogramas, hablamos de barras, pero juntas, continuas, dándole honor a su nombre de la variable continua. Aquí pues podemos ver visualmente que los ratones recorrieron, nos regresamos aquí al intervalo de clase, que sería
25.5, es decir, recorrieron entre 22 a 29 centímetros de distancia después de haber sido privados de comida. Si lo vemos solamente con el histograma. En esta misma gráfica también podemos colocar los polígonos de frecuencia. El polígono de frecuencia es la línea roja que se va marcando en las barras del histograma. Y les decía, para que nosotros podamos hacer el polígono de frecuencia necesitábamos las marcas de clase. Y si se dan cuenta, las marcas de clase están colocadas justo a la mitad de cada intervalo para poder hacer este polígono de frecuencia. Espero haber sido clara en este sentido. Y bueno, finalmente el ojivo es, se utiliza para las frecuencias o los porcentajes acumulados. Un ejemplo muy claro de esto, pues son los contagios que ha habido por el coronavirus que padecemos actualmente en esta situación de pandemia. Entonces hay gráficas que muestran continuamente como el número de casos de fallecidos, el número de contagios a lo largo de estos casi 9 meses que llevamos en confinamiento. Entonces, en estas gráficas podemos observar que hay una alza o que hay una baja en ciertos periodos de tiempo, pero al final son muertes acumuladas o son contagios acumulados. Y esto es lo que podríamos conocer como una gráfica de ojivo y nos sirve para este tipo de variables continuas. Ahora, de manera gráfica y de manera más bien esquemática, les dejo este diagrama, ¿no? En donde, reitero, tenemos dos tipos de variables discretas y variables continuas. Discretas, donde tenemos o manejamos elementos enteros, y continuas, y bueno, regreso, en las discretas contamos, ¿no? Un dedo, dos dedos, ¿cuántos dedos tienes en la mano? 5 dedos, ¿no? En la mano derecha, no puedo decir, tengo 3.4 dedos, ¿no? No se podría, por eso hablamos de que algo se va contando. 1, 2, 3, 4, 5. Hablamos de variables discretas. Cuando hablamos de variables continuas, podemos ir más allá de los números enteros y siempre hay un número infinito, ¿no? Como la distancia, el peso, la temperatura, etc. Dentro de las variables discretas o como parte de las variables discretas podemos encontrar pues las variables categóricas que pues nos recuerdan a las escalas nominales y ordinales. Y dentro de las variables continuas pues nos encontramos con las variables numéricas que nos recuerdan a intervalos razón. Recuerdan cuando hablábamos de temperatura que se encontraba en una escala de intervalo, cuando hablábamos de distancia que se encontraba en una escala de razón, pues son elementos numéricos que nos van a remitir a las variables continuas. Este es el orden y la línea que van siguiendo este tipo de variables y en función de eso ustedes van a elegir el gráfico correcto. Recuerden, si estamos hablando de variables discretas, nos convienen gráficos como la gráfica de barras, la gráfica circular. Si estamos hablando de variables continuas, pues nos conviene presentar nuestros datos en gráfica de histograma, gráfica de polígono de frecuencias, de líneas, etc. ¿Vale? Eso sería todo. Espero que vean el video, ¿verdad? Hasta aquí. Y que por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues puedan compartirla.